¿Alguien me puede decir cuáles son las características de la zona de transición sudamericana? Recorre, ¿qué parte recorre? Bueno, ahí se va ya la numeralia, ¿no? O sea, algo que tienen las zonas de transición es que a su vez, al interior de estas zonas, hay mucho endemismo, ¿no? Es decir, dice, por ejemplo, ahí que hay cerca de 71 especies de pequeños mamíferos, ¿no? Todos arriba de 500 metros sobre el nivel del mar, o sea que ahí están, y otros que son de montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, bueno, miren, este es el ejemplo clásico de cómo se considera las zonas de transición. Imagínense que esta es una zona, una flora o fauna norteamericana, no sé, la que está en las Rocallosas, y esa es la de las sierras mexicanas, ¿no? Y esta parte del medio sería la de desiertos. Entonces, lo que vamos a observar es que muchas de estas empiezan a disminuir su penetración hacia el norte, pero el avance se ve frenado por razones climáticas, es decir, muy pocos. ¿Cuáles son los únicos? Pues, ustedes los han visto, ¿no? O sea, incluso no sé si han salido a campo en Quinto o una cosa así, pero ¿cuáles son los pinos que pueden habitar las zonas secas de México? El único grupo de pinos con muy poquitas especies que puede habitar las zonas secas, cerros o valles secos, son los piñones, el pino piñonero, ¿no? Es el único, son los únicos que pueden, y estamos hablando de 2, 3 especies, si acaso reconocen subespecies. Para distinguirlas de las otras, o sea, imagínense que esta es la flora neártica y la flora neotropical, avanzan unas, avanzan otras, y entonces aquí hay suma, ¿no? Si nosotros graficamos, por ejemplo, cada una de las especies, habrá una que se distribuye de aquí hasta acá, ¿no? Esta raya de aquí nos está marcando esto. Mientras que habría otras que van de aquí a acá, que es quizá esta. Ajá. Entonces, aquí, si nosotros sacamos la cuenta en este punto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies. En el otro extremo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies. 6 y 7 serían 3 especies distribuyéndose a lo largo de todo este gradiente. Entonces, en medio, en la zona de transición, tenemos 1, 2 y 3 especies. Por eso es una zona de transición por sustracción. Compárenlo con lo que ocurre en este caso, ¿no? Que tenemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 especies. Serían las mismas 13, pero en medio hay un centro importante de evolución que le agrega, que implica que se le añadan 2 especies. Entonces, en medio estarían prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajá. Tendríamos grupos de este lado con grupos de este otro coexistiendo en esta zona. Por eso aquí el número de especies se incrementa mucho, ¿no? Entonces son los dos tipos de distribución. Profesor, y por ejemplo, de las rayitas, eso yo no lo entiendo muy bien. Estaba, a ver si le puedo subir. ¿Cuál? ¿Está? Ese, ajá, esos de ahí y el C. ¿Y el C? Ajá, esos yo no, bueno, creo que son los D, ajá, yo no los entiendo como muy bien. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí, esta es otra forma de expresarlo, cuáles son de relación, de una relación y otra, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos, a ver, te digo, lo que dice es que cada patrón de estas tramas representa un diferente Segmento de transición en zonas, ¿no? Exacto. O sea, ¿se acuerdan? Creo que lo vieron con esta Fabiola, les daba ese ejemplo, ¿no? De cómo reconocer los
los patrones dentro de un mismo componente biótico, ¿no? Decíamos, pues el clásico ejemplo, ¿no? Que este grupo está compuesto por diferentes, o sea, está compuesto por personas que vienen de diferente origen, de diferente lugar. Es decir, a lo mejor hay unos que vienen de la Prepa 2, otros del CCH Oriente, pero unos llegaron hace 5 años y otros llegaron hace 3, otros llegaron hace 7, ¿no? Entonces, cada uno de ellos estaría constituyendo un patrón y queda superpuesto en el mismo componente 2801 de Biogeografía de México, ¿no? Entonces, cada una de estas tramas nos está representando conjuntos de linajes que tienen la misma relación histórica, porque vienen del mismo lugar y arribaron en el mismo tiempo geológico, ¿no? Y entonces cada uno de ellos estaría mostrándonos esa composición. Ajá. Entonces habría los que pertenecen a un patrón, los que pertenecen a otro, superpuestos aquí, ¿no? Y ese sería lo que nos estaba mostrando. Ok, sí, gracias. Entonces lo que dice es que los xenocrones que participan acá en la zona de transición sudamericana, ¿no? O sea, están los de amplia distribución, los que están ampliamente distribuidos, pero en las tierras bajas, en las zonas tropicales, las chacoanas, que el Chaco es una zona entre Argentina, Brasil y Paraguay, que aquí dice, ¿no? Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Argentina central, ¿no? Entonces, esa es otra zona un poco árida, es la Pampa, la famosa Pampa Argentina, y estaría la zona montana, ¿no? Que está compuesta por páramos secos y vegetación templada, y la andina, ¿no? O sea, abarca principalmente la meseta andina del sur de Perú, norte de Chile, de Bolivia, noroeste de Argentina, pero son zonas muy, muy altas dentro de los Andes, ¿no? Y cada una de esas que tiene, o sea, esta sería la zona de transición sudamericana, y estos serían sus principales componentes. La de distribución amplia, que va desde Canadá, o sea, que abarca todo el continente. Esta que tendría una proporción de grupos neotropicales, sería neotropical. Esta sería el grupo chacuano, que este grupo sería equivalente a la meseta árida de México, ¿no? O sea, también hay una meseta árida aquí a estas alturas, porque aquí pasa el trópico de Capricornio, ¿no? Y se da lo mismo, 30 grados al sur, en el hemisferio sur, vamos a tener, a los 30 grados de latitud del hemisferio sur, vamos a tener también una franja de desiertos. De hecho, no es tan extensa porque el continente ahí se hace estrecho, a diferencia de Norteamérica, donde esa zona de desiertos es mucho más amplia. Acá no, se hace como un embudo, pero tenemos ahí el desierto más seco del mundo, ¿no? Que es el de Atacama en Chile, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre acá con la Pampa. La Pampa es semiárido, es más bien como el altiplano mexicano. La vegetación montana, la andina, la patagónica, o sea, noten que hasta acá estamos hablando de grupos estrictamente americanos del norte y del Amazonas, pero aquí ya estamos considerando grupos que están emparentados con la Antártida, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y aparte dicen ahí el elemento endémico, igual que en México, ¿no? O sea,
Entonces, eso es lo que... Profesor, pero entonces el que esté como esa distribución quiere decir que se podría encontrar especies semejantes en otro continente que tenga como distribución similar. Pero no de estos linajes. Digamos, lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en México. Ajá. O sea, exactamente lo mismo pasaría en México. Hay grupos que se distribuyen, por ejemplo, un componente es, bueno, ya lo verán, porque México es un verdadero relajo geológico, ¿no? O sea, ni siquiera esa zona de transición sudamericana es tan compleja como la mexicana. O sea, el problema es que tenemos en México son 1, 2, 3, son 5 placas, de las cuales son 2 oceánicas, que es la de Cocos y la de Rivera. Y las otras 3 son placas continentales. Entonces imagínense que es resultado de un choque de 3, como si fueran 3 balsas que convergen, chocan, pero al conectarse esas 3 balsas, pues intercambian flora y fauna, ¿no? Entonces eso mismo eleva el número de especies, pero además el contacto implicó que se incrementara también linajes autóctonos, porque una vez que se establecieron en México, evolucionaron y produjeron especies nuevas. Entonces, eso es lo que pasa con estos grupos. Entonces, en México igual, o sea, tenemos conexiones, o sea, México ha estado conectado y desconectado de Sudamérica 2, 3 veces, ¿no? Eso ya lo vamos a ver posteriormente. Ok, gracias, profe. Sí. Entonces, ahorita... Sí, y eso sería en general, ¿no? Después hace una serie de aspectos relacionados con cuál es la importancia de las zonas de transición, pues representan picos de diversidad que tienen que ser sujetos a conservación, a planes de manejo, y pues representa en el caso de México en particular, pues lo que le llaman el capital natural, ¿no? O sea, no por nada México fue un centro muy importante de domesticación de especies, o sea, maíz, chocolate, jitomates, chiles, frijoles, todo eso que se fue domesticando en México, el aguacate, todo eso, de eso, todos esos grupos, los que quieran, ¿no? O sea, no hay mayor cantidad de variedades de razas de maíz que en México. Variedades de frijol mexicanas también son muchas. Hay diferentes centros, o sea, en una zona de transición sudamericana, por ejemplo, así, acá tenemos tantas variedades de chiles y de frijoles y de maíces, como por ejemplo en los Andes habría una gran cantidad, una gran diversidad de papas, ¿no? Nosotros conocemos, si acaso, 2 variedades de papa muy comerciales, pero en Sudamérica puede haber 20 tipos diferentes de papa que juran que saben diferente cada una y que se usan para diferentes tipos de guisados. Entonces pero eso tienen las zonas de transición, son zonas de alta diversidad, no nada más específica, sino también genética, ¿no? Y por esa diversidad genética es que son susceptibles de domesticarse y de segregar de ahí diferentes diferentes variedades, ¿no? Entonces, hasta ahí le dejamos. Para mañana, entonces, le voy a pedir a la doctora... Profe, hay un pequeño problema. A nosotras, acá y a mí, quedamos que el artículo 6, pero checamos si lo tiene Polet. No sé si lo tengan ellos. Ay, bueno, mañana lo resolvemos, ¿no? Porque ahorita no tengo la lista a la mano. Sí. Pero mañana lo resolvemos. Sí. Sí, ya porque seguimos sin artículo, pero sí, profe.
Pero sí, profesor, el artículo 6 lo tenemos Paulette y yo. Uh-huh. Y entonces, Metcalfe, ¿quién lo tiene? El 8. ¿Quién tiene el de Metcalfe? Que es el clima de México en el Pleistoceno. Porque creo que ese es el que les dije que dieran. No, el otro sí ya estaba apartado. Pero el del clima en el Pleistoceno, ese era otro. Ok. Entonces, bueno, entonces creo vamos a agarrar el 8. Si alguien no lo tiene, pues sí. Sí, no, que yo sepa, era el que les puse de opción para exponer era este. Y yo les decía del de Ceballos, y el de Ceballos ese ya estaba apartado. El de Ceballos Ferriz, ese ya está apartado. Y les decía que estos dos, el de Ortega y el de Vidal, más bien son clases que vamos a dar nosotros. Ok, entonces nos quedamos con el 8, Cassandra y yo. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Y ya su compañero que faltaba de exponer, Marco, pues tendría que buscar, hay 2 o 3, Ya nos acomodó, profe. Me acomodó en el 18 con otro compañero y con mi compañera Jacqueline. ok, bueno, está bien. Perfecto. Ok, entonces así quedamos. Muchas gracias, profe. Dale, nos vemos entonces mañana. Entonces, por Profesor. si. Ajá. Perdón, yo me acabo de integrar, no tengo un artículo. Mañana te digo quiénes tienen solo, qué artículos van a exponerse por una sola persona para ver si te puedes integrar ahí, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. Sale, perfecto. Pues nos estamos viendo y nos veríamos la siguiente clase. Sí, profesor, hasta mañana. Vale, hasta mañana. Descansen. Hasta mañana. Gracias, igual. Gracias, nos vemos. Bueno, profesor.